Era introductorio, ahora queremos comenzar con el módulo número 2. Amén. Gracias. Y como es un módulo aparte, pues aparecen todas las... Estaremos hablando de aspectos legales. Siempre que hablamos de algún tema o taller que tiene que ver con consejería, responsablemente, ya sea un curso de la universidad, capellanía, consejería cristiana, consejería pastoral, traemos lo que son los aspectos legales para que uno entienda dónde está ubicado. La fatiga por compasión que le mencioné ahorita está disponible, una conferencia completa en PowerPoint, que usted por favor saque tiempo para leer y darle una ojeadita a esa conferencia. Estaremos viendo 2 casos de estudio, simplemente los leo con una intención, o sea, para ver cómo usted reaccionaría ante esa realidad. El impacto de la noticia de una enfermedad terminal después de la primera reacción, enfrentando la enfermedad terminal. Decisiones que hay que tomar, la muerte es parte de la vida, la espiritualidad en el enfermo terminal y una experiencia práctica al final. Aspectos legales. Miren, ya todos ustedes, por lo menos los que tomaron el curso de capellanía, consejería, saben que no hay nada que impida que nosotros demos apoyo en cualquier situación, ya sea en proceso de muerte, si hay un matrimonio, hablando de consejería cristiana, capellanía, podemos hacerlo, siempre y cuando podamos partir de la premisa bíblica teológica. En el caso de nosotros, esta ley está vigente, no ha sido enmendada, ley 147, 9 de agosto del 2002, y textualmente leo: será ilegal para cualquier persona llevar a cabo cualquiera de los siguientes actos: presentarse a sí mismo con el título de consejero profesional. Yo le voy a resumir lo otro, pero simplemente quiero enfatizar esto. El nombre es apellido, y miren, el nombre es consejero y el apellido es profesional. Aquí es donde está lo ilegal. Nosotros somos consejeros cristianos. Dios te bendiga mucho, te lo agradezco mucho. Gracias. Amén. Consejeros cristianos, capellanes cristianos, tanatólogos cristianos, consejería pastoral. Nunca podemos utilizar el término profesional. La ley, cuando usted entre, la va a ver allí. Los artículos anteriores mencionan que para poder tener un título como profesional en la consejería se requiere mínimo un grado de maestría y estar en uno de los gremios en nuestro país. Y tiene que ser de una universidad reconocida en ese campo en nuestro país. Y así sucesivamente, la práctica de la consejería profesional no es la que estamos promoviendo nosotros. La misma ley dice: exenciones al cumplimiento de la ley. Ninguna. ¿Alguien me puede definir lo que significa ninguna? Nada, cero. Ninguna cláusula de esta ley se aplicará a las actividades, servicios que ofrecen los rabinos, sacerdotes, ministros, pastores, laicos de cualquier denominación o secta religiosa, siempre que dichas actividades y servicios que se ofrezcan como parte de sus deberes y tareas ministeriales, regulares o especializadas en el marco de la consejería pastoral. Y aquí mire la C, por favor, es la que más me interesa. Ninguna cláusula de esta ley se aplicará a las actividades y servicios de personas que sirven como voluntarios, miren ese término, puntualícenlo, en organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro o instituciones caritativas, siempre y cuando estas personas estén autorizadas por las organizaciones. Vamos a ver hasta ahí. ¿Sabe qué significa? Uno puede dar consejería cristiana, consejería pastoral, en el caso de la tanatología cristiana, pero tiene que estar bajo una entidad que lo esté endosando, que lo esté apoyando. O sea, no puede ser una persona sin una debida certificación, aunque lo hace, ¿verdad? Independiente, aunque lo pueda hacer y lo hace muy bien.
Pero la ley dice, miren, no tiene problema si te ubicas bajo la cobertura de una entidad, una iglesia, una organización como la nuestra, y el término sea voluntario y al final que no reciban compensación por estos. Eso es bien importante. O sea, no se puede pedir ningún tipo de remuneración económica por los servicios que uno puede ofrecer. ¿Ok? El caso número 1 lo voy a leer. Se le llama José también. Oye, tengo a José pegado. Si alguien aquí se llama José, pues me pasa la factura ahorita. José Enrique es un caballero de 77 años. Vaya notando. Caballero, 77 años. Hace 5 años, lo que quiero saber es cómo usted reaccionaría. Hace 5 años fue diagnosticado con cáncer. Aunque ha recibido el tratamiento adecuado, ayer se enteró por el médico que su condición es terminal. José, y aquí aclaro, una de las luchas de la familia es, ¿será razonable decirle al paciente su condición? ¿Hasta dónde es coherente, saludable que el paciente sepa su condición? Miren, el único que le puede abiertamente explicar la condición a un paciente es el médico. Y a veces asistido por el trabajo social, capellán, etcétera, ¿verdad? Porque el médico, usted sabe, le dice al paciente, te vas a morir en 6 meses y se va. Y que el capellán atienda la situación después. No sé, usted ha vivido eso, yo lo he vivido muchas veces, pero eso es responsabilidad del médico. Pero la familia a veces piensa, ¿será razonable que él lo sepa? Miren, es una decisión de la familia, es una decisión de ellos, pero en la experiencia mía, gran parte de las veces los dos lo saben. Lo único que el paciente no quiere es que la familia se entere de que él lo sabe. Muchas veces. Y viceversa. Pero muchas veces los dos saben y se lo ocultan. Por ejemplo, cuando se habla de hospicio, cualquier persona que lea un folleto de hospicio y le dicen, wow, vas a estar bajo los servicios de hospicio. Qué chévere, qué bien. Oye, cualquier persona sabe que es una condición terminal y que hospicio no tiene la intención de curar, sino manejar a ese paciente de forma paliativa hasta que papá Dios decida. Así que un paciente que lee y dice hospicio, ya sabe, ya sabe. Lo único que a veces lo que se les hace difícil es cómo dialogarlo en familia, esa realidad que los dos saben. Pero no nos toca a nosotros, nos toca al médico. Sigo aquí con don José, se entera de la condición terminal. José está relativamente tranquilo respecto a su condición y el proceso que enfrentará. Lo más que le preocupa y le causa ansiedad son las relaciones conflictivas entre sus hijos. Los hijos no tienen una comunicación efectiva y cuando hablan, el único tema que se discute es la herencia. José piensa que es mejor acortar sus días que ver esta situación. La familia le llama a usted para que les apoye, les asista. Cuando usted lee esto, por favor, ¿qué emoción inicialmente le toca? Cuando usted llega a la casa, ¿cómo usted, que le llaman para que usted atienda una familia? Hay un paciente que ya hay un diagnóstico, él sabe, pero que literalmente usted escucha a 3 hijos en el comedor o en un cuarto discutiendo sobre la herencia. ¿Cómo usted se sentiría ante esa situación? ¿Perdón? Muy bien. ¿Qué más? Yo, por ejemplo, lo viví. Ok. Mi mamá falleció el pasado año y viví en Boston y cuando recibí la llamada que no quería recibir, ¿verdad? Que fue la única espera. Pues fuimos para allá y somos una familia cortita, chiquita, de 11 hermanos. Y en los últimos 5 años mi hermana mayor no le hablaba a mi mamá. Ok. Entonces, ella está ya en su punto terminal, no se puede hacer nada.
Qué bien, hermosa. qué bien. Y quiero decir que el funeral de mi mamá para mí fue glorioso, fue de una alegría, porque llegó un día cuando nos dan el espacio, que yo voy para el cuarto lo más feliz del hospital. Mis hermanos y todo el mundo estaba afuera y yo, ¿qué pasó aquí? Dice, es que el hijo de mi hermana está con mami en el cuarto. Okay. Y allí entonces ya tuvo su espacio con ella antes de fallecer, se pudo posiblemente desahogar y le dijo todo. Y esa es una diferencia, Sí, porque son muchos en contra de uno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira, nunca la señalamos, nunca le dijimos. Y al contrario, después que pasó el evento, pues mira, ella misma hizo una comida para toda la familia, pero no se sintió como que fuera del grupo, rechazada, ni. Sí. rechazada. Y ese es el trabajo nuestro. No, muy bien, gracias por ese testimonio. Amén, pastora. Eso es. Sí. Sí. Ujú. Eso es. Sí. Sí, y ahí, gracias pastora, es muy importante en este punto, tan solo se trae lo de la herencia, pero hay mucho conflicto en la familia, que son resentimientos que van caminando por años. Entonces llaman a uno y el cuidado que hay que tener, en este caso nosotros, es que nosotros vamos a ser ese mediador que muchas veces va a recibir ciertos golpes innecesarios porque nosotros no tenemos la culpa, pero uno tiene que lamentablemente arriesgarse, pero con mucha coherencia y con mucha sabiduría y pedirle a Dios para que se vaya normalizando. Claro, lo normal no es que eso se discuta en ese momento, es que, como dice la pastora, anteriormente haya un proceso, etcétera. Eh, También la actividad religiosa, la ceremonia que se va a llevar a cabo. Yo he estado en procesos de ceremonia donde han habido no una, han habido 3, 4 ceremonias ya sea en el cementerio o en la capilla, porque se practican muchas religiones, o sea, como se dice, ¿verdad? Muchas expresiones de fe. Entonces, cada cual que se haga a su manera, pero si eso se trata antes y se dialoga con el paciente, la familia, y en ese caso nos toca a nosotros darle recomendaciones, o sea, vamos a trabajar esto, han hecho esto, han dado el paso para buscar la orientación de un proceso, ¿verdad? En la funeraria. Porque déjenme decirles, si uno no lo hace y espera a último momento que la sensibilidad está muy a flor, como decimos nosotros, fue mi papá, no lo evaluó a tiempo. Al otro lado, no todas funcionan así, pero al otro lado están preparados para decirte, esta es la que te conviene para tu papá. Y como uno está tan sensible,
entra en una cuenta de 8, 10, 15 mil dólares innecesariamente, que se pudo haber evitado después. Se lo traje simplemente para ver su reacción. La otra le va a tocar también. Son experiencias que yo he vivido. Eva enfrenta una condición terminal, no verbaliza, es el caso que se trajo ahorita. Tiene poco apoyo de la familia, aunque tiene 9 hijos. Vaya notando el perfil de Eva. Tiene poco apoyo, aunque tiene 9 hijos. Entre paréntesis, 3 son policías. 1 es secretaria ejecutiva. 2 comerciantes, los demás retirados. Se comunican con usted para que los asista. Cuando usted llega a la casa, percibe un olor desagradable. Ningún hijo quiere entrar a la habitación donde está Eva. La ama de llave está en el cuarto. La familia le solicita que ore por la paciente. Usted se percata del mal olor, que el mal olor procede de úlceras poco tratadas y la presencia literal de gusanos en la piel del paciente. ¿Qué usted haría en ese caso? Estamos hablando que son casos reales. Yo cambio allí un poco, ¿verdad? Los datos, porque son asuntos muy delicados. Esto yo lo vi y lo he visto no una, decenas de veces. Decenas de veces. Una ama de llave que llega porque la contratan en última hora. Y la primera reacción de uno cuando llega ante ese panorama es coraje, déjeme decirle. 9 hijos, con posibilidad económica y abandonada. O sea, miren, hay condiciones que por mejor que se traten las úlceras, si alguien enfermera o enfermero sabe que a veces van a seguir, etcétera. Pero en la condición así, es realmente a uno le da un poco de coraje. ¿Cómo uno va a hacer una intervención ante ese cuadro? Lo primero que hay que manejar es el coraje, porque uno es humano también. Uno es humano. Y uno diría, bueno, voy a llamar a todas las autoridades, voy a empezar con la prensa, voy a llamar a todo el mundo. Oye, pero con calma, hijo, con calma. O sea, hay que manejar, porque entonces, si llamamos a aquel programa que se dedica, usted sabe, pues se forma una situación difícil. Uno lo maneja, o sea, la forma de manejarlo adecuadamente es bajar el nivel de coraje personal. Personal. Hay que trabajar con ese paciente, pero también hay que trabajar con esta familia. Cuando esta familia llegue a ese extremo, no hay excusa. Pero entonces hay una situación que yo no he podido trabajar en su interior, o sea, personal. Hay que trabajar con ellos. Gracias a Dios que en este caso se pudo hacer. Pero manejar inicialmente el coraje, porque a uno le da coraje también ante esta situación. ¿Cómo ayudar a las personas, verdad, que ya están en ese proceso y a los que los cuidan? Este es el módulo 2. Estos cuadros se ven muchos, mucho. Ve la esposa, los hijos y ver a ese señor en ese proceso. Joven, de un poquito más de edad y anciano. La muerte, usted sabe, los procesos de muerte no escatiman. Todo el mundo está a la merced de esa realidad. Hay cambios en las relaciones familiares y sociales. Por ejemplo, la familia, algunos de ellos se van a alejar porque no resisten la realidad que están viendo. Otros se acercan y qué bien cuando se acercan, pero les toca a uno, cuando tiene la oportunidad, lograr en esa intervención que la familia se acerque. Lo peor que pueda pasar, o las situaciones que uno pueda manejar en este caso de familia, es que alguien diga, bueno, como lleva 20 años por allá, nunca vino a verlo, no lo quiero aquí. Eso se da. Que si mi papá muere, no se atreva a llegar aquí, porque lleva 20 años. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Manejar esa situación. Mira, hasta el extremo que uno logre crear conciencia. Si llega, no es el momento para pelear, no es el momento para discutir. Tranquilo, se maneja la situación con ese hijo que llevaba 20 años por allá y era el más que llamaba. Están atendiendo, venga mami. Oye, pero no venía. Pero entonces,
cómo uno lidiar esa situación para que esas relaciones se normalicen. Les voy a decir la mayor experiencia. Siempre hay oportunidad de reconciliación en estos procesos. Siempre hay oportunidad. Hermanos que no se hablaban 5, 10, 15 años. No es que uno se aproveche de la circunstancia, pero ya que se da, es momento oportuno para la reconciliación. Otros lamentablemente se alejan. Causa pues mucha confusión, incertidumbre, mucho dolor, porque normalmente uno no se prepara, uno no dice, wow, déjame prepararme bien para cuando le toque a mi papá y a mi mamá. Y uno vive normalmente una vida, un calendario sumamente ocupado, mucha actividad. Cuando llega ese momento de un diagnóstico, si es el esposo, la esposa, un hijo, papá o mamá, entonces causa confusión. Y ahí uno tiene que darle ese apoyo a esa familia. Note, algunos amigos, y esto es bien importante, algunos amigos del enfermo terminal llegan y ayudan, pero lamentablemente otros se alejan. Mira la razón que yo expuse aquí, porque se sienten incapaces, sienten miedo de expresar algo que haga que el efecto sea más dañino que positivo. Entonces, muchos llegan de los amigos, pero otros lamentablemente se van, porque están pasando sus situaciones emocionales, etcétera. Y dicen, bueno, yo para allá no voy, me da mucha pena. Mejor le pido el domingo la oración al pastor y oramos acá nosotros, pero no me acerco allí. Lo recomendable es, si uno no está preparado, lo mejor sería prepararse. Pero si no se ha preparado, mejor vaya acompañado de alguien que pueda ayudarlo, porque entonces va a ser peor la situación. ¿Cuántas veces uno ha hecho intervención en este sentido? Está el familiar, uno está ayudando a ese paciente, llega un conocido, un vecino, oye, entra por la puerta llorando, se tira al piso a llorar, el otro llorando, entonces uno tiene que trabajar con el vecino. Termina con el vecino, tiene que trabajar con el tío del otro lado, el otro tío, el otro y el otro. Claro, no es que no se haga, pero si uno llega, lo ideal sería llegar con alguien que esté preparado o uno prepararse, porque entonces ustedes como líderes eclesiásticos vamos a tener mucho trabajo. Yo estoy dispuesto a hacerlo, claro que sí. Hay cambios a nivel emocional y psicológicos. Miren, es tiempo de mucho miedo y ansiedad. Por favor, por 30 segundos piense. Déjeme no sonar muy cruel, pero piense en que a usted le digan, te queda un mes de vida. Con la edad que tiene. Ahorita nos proyectamos a 10 años. Por tan solo piense, su esposo tiene un mes, le queda un mes de vida aproximadamente. Su esposa estremece a cualquiera. Por lo tanto, tenemos que estar muy conscientes de lo que significa esa noticia, miedo, ansiedad. También cambios en los roles. Y miren esto, aquella persona que cortaba la grama, ahora está enfermo en una cama. ¿Y a quién le va a corresponder cortar la grama? Asuntos que parecen insignificantes, pero son reales. Aquella persona que era la que estaba involucrada en la casa, aseando la casa, etcétera, ahora está en una cama. ¿Y quién va a hacer eso? Porque los hijos están allí. O aquel padre que era el proveedor económico. Entonces, ¿quién va a suplir eso? Son cosas que parecen insignificantes, pero hay que darle atención. O sea, que hay cambios a nivel financiero. Acá entre nosotros, ¿usted sabe lo que cuesta un enfermo en una cama? Aún con todo y plan médico, aún con todo y ayuda de las entidades, déjeme decirle, eso cuesta. Porque las ayudas, aunque pueden ser muchas ayudas, se quedan cortas y la familia siempre tiene que pues hacer un balance a nivel financiero. Y ahí es donde causan también conflictos. Aquel hijo que dice, bueno, yo tengo mucha responsabilidad. El hermano mayor mío, que es el mejorcito que está,
que atiende esa situación, que le compra los pampers a la mami, que le compra lo otro. ¿Y qué usted me dice? Ponerse de acuerdo para un proceso funeral causa también conflictos. Así que a nivel emocional y a nivel psicológico, cambios. Cambios a nivel espiritual. Y aquí es donde es importante nosotros, como dije ahorita, no aprovechar la ocasión, pero ya que llega, algunas personas pueden encontrar sentido, ¿verdad?, a su fe. Otros van a cuestionarla. Pero en este proceso, la experiencia que yo tengo es que aún aquel que se muestra rebelde, muy rebelde, uno manejándolo con cuidado, hay una ventana de sensibilidad que la vamos a encontrar. Y uno tiene que tener la habilidad de encontrar esa ventana de sensibilidad. Puede ser un tiempo para reflexionar y decisión espiritual. Es oportunidad para desarrollar de manera integral, holística, a ese enfermo, ¿verdad?, y a la familia. Se amplía la conciencia de la relación con su Dios, valor de la vida, la realidad y significado de la muerte. En el curso que nosotros damos de consejería, hacemos una pequeña tesis, que Papá Dios nos dio ese privilegio, sobre Dios, la vida y la muerte. Y les resumo de esta manera. En ese proceso, cuando hay ese diagnóstico, la persona está haciendo una reinterpretación de su filosofía de vida. Aunque sienta coraje, como le dije ahorita, aunque comience a decir por qué a mí, Dios es injusto, tanta gente que hay malvada en nuestro país, ¿por qué a mí? Y la familia también puede cuestionar a Dios. Sin embargo, esas preguntas lo que están haciendo es reinterpretando su filosofía de vida. Y si uno sabe manejarlas adecuadamente, la persona puede acercarse a Dios. Y esa es una intención muy buena. Y tenemos que estar conscientes de eso. La persona pide perdón y la persona va a llegar el momento en que va a decir, estoy preparado. Si va a doler, si hay cierto miedo, hay temores, etcétera, porque el hecho de partir de lo que está conocido a lo desconocido para esa persona, solamente tenemos lo que la Biblia dice que es suficiente y por fe lo creemos. Ese cambio no es fácil, pero la persona reflexiona y es una oportunidad maravillosa. Y note esta expresión: el impacto de la noticia de una enfermedad terminal produce muchos cambios en la vida de la persona que está afectada y de sus seres queridos. Esta noticia puede ser considerada como un estímulo hacia una vida más significativa. Y aquí, dentro de las primeras reacciones, muy normal que haya miedo ante la pérdida de control. O sea, la persona dice, yo me conozco. O sea, y tiene miedo de cómo va a reaccionar en los procesos. Miedo ante su autoimagen cambiada. Algo tan sencillo. Una quimioterapia, usted sabe que el resultado para muchos es pérdida de cabello, etcétera. Vivimos en una sociedad muy cruel, muy cruel, muy cruel. Tan cruel como lo siguiente. Caminaba yo en estos días con una persona que normalmente, pues, parte de mi ministerio, un deambulante, pero por una condición que tiene emocional, el pelo se le cae. Oye, alguien cruel le dice, ¿no sabía que te estaban dando quimioterapia? Y no le están dando quimioterapia, es una condición que tiene. Pero la gente es cruel. O sea, ve a alguien que le cambió el semblante. Ve a alguien que de momento algo está diferente. Y la gente tira el golpe sin pensar cómo uno manejar esa realidad. Entonces ese paciente que puede estar consciente de esos cambios, porque si lee un poco, está consciente de que una condición terminal progresivamente va a estar afectando su cuerpo, progresivamente. Entonces, ¿cómo me verá mi familia? Cuando vengan mis amistades,
y me vean que estoy rebajando, que me vean de esta manera. Es una preocupación. Miedo a la dependencia. La persona dice, wow, voy a depender de alguien que me cambie el pamper, alguien que me haga el aseo, alguien que me dé la comida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Simplemente ese cambio ya es traumático. Miedo al estigma porque alguien le pone el sello. Pues me da pena con fulano, paciente de cáncer. Me da pena con fulano, le pone el sello. Miedo al abandono. Como dije ahorita, las amistades muchas veces se acercan, pero otras veces se alejan. Y la familia también. Y la razón que ponen es, no quiero verlo así. Quiero tener la imagen cuando él estaba bien. Así que no me acerco para ese cuarto para nada. Para nada. Es una buena excusa. Es una buena excusa. Pero tiene miedo ese paciente al abandono. Miedo a expresar su ira. Siente coraje y dice, ¿cómo lo tomarán mis familiares cuando yo expreso mi coraje? Claro, uno tiene que permitir verbalizar ese coraje porque de lo contrario se afecta más. Miedo al aislamiento, que es parecido al abandono, y miedo ante la muerte. Miedo por muchas cosas, parte de lo que yo le mencioné. Algunos piensan que llegará un super personaje, arrogante, un rostro muy feo, con una vara larga y que le va a tronchar la vida. Lamentablemente, ese concepto está arraigado dentro del sistema eclesiástico. Y también miedo a la muerte pensando en la próxima etapa de la vida. Mucha gente no le tiene miedo precisamente a ya está preparado, si va para el cielo o no. Ellos saben que sí, ya saben que sí. No tienen miedo a que Dios de momento se arrepienta y en ese momento diga, no, ¿te acuerdas lo que hiciste 5 años atrás? No, ya ellos saben que van para el cielo, pero tienen miedo precisamente al proceso. También causa un impacto en la familia. Siempre la familia va a tener estremecimiento. Para muchos es difícil ajustarse a estos cambios porque van a romper un poco o bastante el itinerario regular que uno lleva. ¿Usted sabe lo que conlleva atender a un paciente? Y que uno tenga que sacar tiempo. Y el paciente requiere 24 horas, 7 días a la semana. Entonces la familia se pone de acuerdo la primera semana, gloria a Dios. La segunda semana, gloria a Dios. Ya la tercera semana, aquel hijo dice, wow, es que yo tengo una cita médica, tengo esto, otro, mucho trabajo. El otro se va excusando. Casi siempre al final, 2 terminan cuidando a ese familiar. Y los demás con buenas excusas. Se van a un lado. Por lo tanto, hay cambios. Y hay que orientar a esa familia, apoyarlos para que continuamente estén afinando su calendario para atender a ese paciente. Así que habrá que hacer ajustes. Note, por favor, este diagrama, sumamente importante. Lo que no puede hacer una condición o una enfermedad terminal. No puede romper y quebrar la esperanza. No puede corroer la fe. No puede terminar con la amistad. No puede suprimir recuerdos. No puede acallar el coraje. No puede invadir el alma. No puede robar la vida eterna. No puede conquistar el espíritu. Y mira aquí, una condición terminal. No puede destruir el amor. Recuerdo a aquel paciente que ya casi al borde de sus días no podía verbalizar porque un cáncer le había tomado toda su área, prácticamente la boca, cuello, toda esta área estaba y no podía, sus cuerdas vocales, no podía verbalizar. Y aquel hombre con ese entusiasmo leyendo la Biblia, usted le veía aún dentro del dolor que tenía y de la realidad de su condición, él leyendo la Biblia, señalando la Biblia, mira lo que dice aquí, la palabra de Dios. Aquel hombre trabajó mucho tiempo con una entidad, con los Gedeones,
donde llevaba Nuevos Testamentos y era un fiel amante de la palabra de Dios. Aún los últimos días, las últimas horas de su vida, las pasó con una Biblia. Note, podría tal vez afectar mi cuerpo una enfermedad, pero no puede hacer esto. Y eso tenemos que estar conscientes. Esta presentación está allí en la página, ¿verdad? Para los que están copiando, está completa en la página. La muerte hay que verla como parte de la vida. No es fácil acercarse a ese momento. Así que vela a un familiar y nosotros como los que vamos a ayudar tenemos que estar conscientes de esto. Para una esposa, ver ese proceso del esposo no es fácil. O viceversa. Imagínese usted un hijo, un padre, una madre, ver un hijo que se va deteriorando y muy conscientes de lo que se avecina. Creemos que Dios hace milagros, claro que sí. Pero, ¿y si Dios no lo quiere hacer? No es falta de fe. Entonces, nunca un líder eclesiástico puede prometer algo que Dios no se lo ha revelado. O sea, usted no puede decir, Dios te va a sanar y te va a levantar de esa cama. Yo creo que Dios puede hacerlo y usted también. Pero si Dios no se lo revela a usted, lo mejor es que no lo digamos. Porque es un compromiso muy grande. Recuerden que mis palabras no comprometen a Dios. Mis palabras comprometen lo que Él ha dicho. Yo hablo lo que Él ha dicho. Fuera de eso no puedo, Él no está comprometido con algo que Él no ha dicho. Así que si Dios le ha revelado a alguien que lo va a sanar, amén. Pero si no, tenemos que trabajar como si se fuera a morir. Y eso no es fácil. Hay personas que son radicalmente, viven en un sistema eclesiástico tan radical que no se preparan para esta experiencia. Porque tienen por así decirlo, la ilusión de que en algún momento Dios lo va a sanar. Aquel caballero fuerte, apenas 25 o 30 años, de momento diagnosticado, toda su familia se unió en oración y en ayuno. Y me decían, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Simplemente yo le hacía una pregunta, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? No, yo sé que Él me va a sanar. Yo tuve que atender ese funeral, porque la familia estaba desilusionada con Dios. Ayunaron cuántas veces, muchos días. Oraron cuántas veces y se murió. Pensaban que era falta de fe o que Dios le estaba sacando en cara pecados viejos, etcétera. Y Dios no funciona así. Ese no es el Dios que yo conozco. Se murió porque Dios quiso llevárselo. Él tenía el poder para sanarlo, pero no quiso sanarlo y punto. Así que hay que tener cuidado. Uno ve a esa familia, nunca prometerle algo que Dios no nos ha dicho. Ayudarla a enfrentar el miedo, enfatizar que la muerte es parte de la vida. Reitero, esto se ve fácil aquí, pero no es fácil para un paciente y una familia que está enfrentando ese momento. Procurar que el enfermo tenga experiencias que motiven la reflexión. Aquel paciente que estaba relativamente joven, después de nosotros prepararlo a él, toda su familia, aquel hombre no conocía a Dios, joven con una condición muy difícil, y estaba tan agradecido que me dijo, estoy preparado para ir al cielo. ¿Sabe la experiencia que tuve con aquel caballero? Que cuando él se pone las manos aquí, de momento cerró los ojos, junto estaba toda la familia, yo estaba allí cerca de él, las manos en su cabeza, él se pone las manos aquí y él me iba verbalizando y me decía, me están succionando, estoy viendo un túnel, una luz, siento una paz, y fue disminuyendo su intensidad y me fue narrando y la familia sorprendida con todo lo que estaba pasando hasta que ese caballero falleció. ¿Usted sabe lo que significa esa experiencia? Hasta que se va con Papá Dios. Hemos vivido con ancianos esa experiencia, con jóvenes esa experiencia, pero no es fácil uno lograr hasta esa etapa con la familia y también con ese paciente.
Cuando llega ese momento final, hay también cambios. Hay cambios en lo físico, y aquí vamos a ver parte del proceso, y también en lo psicoespiritual. Hay intranquilidad, y aquí es donde reitero en dos ángulos esto: conciencia. Puede haber un momento de lucidez, aún en un paciente que lleva años en una condición que no verbaliza, etcétera. Puede haber un momento de lucidez, y yo lo he vivido muchas veces, que la misma familia se sorprende, muchos familiares, y uno tiene que aprovechar ese momento. También dolor, necesidad de líquidos, menos orina, heces fecales, cambios en la temperatura, también la respiración, cambios sensoriales, y por fin llega la muerte. No muchos quieren estar al lado de un paciente en esa etapa. Yo no me alegro en esos momentos, pero quiero contarle esta experiencia, o por lo menos lo que a mí me sucede. Yo veo un ambiente de gloria, y aprovecho también porque yo sé que una vida se está conectando con el cielo. Y yo personalmente, cuando estoy conectando a alguien con el cielo, digo: Señor, gracias, tú estás aquí. Garantizado que tú estás aquí. Y yo aprovecho para nutrirme espiritualmente. Señor, wow, qué bendición tiene esta persona, que ya va a estar en tus brazos. Pero otros sienten miedo ante esa experiencia. Pero déjenme decirle, es glorioso ver a una persona partir con Dios. No me mire extraño. Amén, amén. Déjeme acercarme, por favor. Sí. Sí, sí, acuérdese, hay un material que también aparece en el módulo 1. Hay dos partes. La primera parte como si fuera para estudiantes, y otra parte para profesionales. Las dos están allí, son dos versiones. Y allí hay una expresión muy que a mí me gusta. No morimos de cáncer, morimos con cáncer. No morimos de tal condición, morimos con. Quiere decir que la enfermedad es parte de una excusa de la naturaleza para llevarnos o para movernos. O sea, la enfermedad. Pero Dios decide. Dios decide. Así que no nos morimos de cáncer, sino con cáncer. Amén. Claro. Sí. Amén. Aunque lo tenemos en uno de los módulos próximos, pero te adelanto algo. Él habla sobre si se van a ver familiares en ella en el cielo. Teológicamente, véalo de esta manera. Cuando pasamos a esa dimensión, va a ser una dimensión superior. Si lo evaluamos partiendo del conocimiento y de la premisa que tenemos ahora, porque no podemos hacerlo de otra forma. O sea, usted y yo estamos interpretando con el conocimiento que tenemos ahora, pero va a ser un conocimiento superior y una dimensión superior. Cuando estemos allí, por ejemplo, a mí, si me da la oportunidad, yo quisiera entrevistar 2 horas al apóstol Pedro, a Pablo, a David. Déjame decirle, a Jonás tiene una conmigo. Usted, o sea, yo voy a hablar un rato con Jonás. Entonces uno piensa desde el punto de vista humano, pero vamos a estar en una dimensión superior. ¿Qué sucede? En esa dimensión, la atención va a ser Dios. Va a ser Dios. No le quiero quitar
y ni desilusionarlos. Y por favor, lo que les voy a decir es para nosotros y no trate de quitarle la ilusión a la gente. Pero allá en el cielo, aunque vamos a tener la oportunidad de hablar con nuestros seres, oye, no vamos a tener el interés de hacerlo. Escucha bien. Aunque vamos a tener la oportunidad de hablar con Pedro, con David, usted se imagina con David, el interés va a ser mayor que ese, porque nuestra mente va a estar fija en Dios. Es difícil para nosotros entenderlo aquí, o sea, porque a mí me gustaría hablar con papi, como esté allá, reunirme un rato con papi. Papi, qué bueno que te veo. Mi papá murió en mis brazos. Eso es interpretándolo humanamente. Pero cuando estemos en esa dimensión superior, recuerden, el énfasis va a ser diferente. Quiero que entendamos, vamos a tener la oportunidad. Lo único que no vamos a tener el interés porque hay otra cosa mayor. Otra cosa que realmente nos va a llamar más la atención. Yo reitero también este punto. No le quitemos la ilusión a las personas porque ustedes yo sé que me han entendido, pero hay mucha gente que no pueden entender esto. Y a veces quitarle la ilusión a alguien por un punto que ni quita ni añade teológicamente le puede afectar. Le puede afectar. Así que, miren cómo yo lo digo, para efecto de ustedes. Allá tenemos la oportunidad, pero vamos a tener otro interés. Quiere decir que a alguien que nos pregunte le vamos a dar la primera parte, allá vamos a tener la oportunidad. Amén. Sí, 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 eso es. Sí, sí. Ok. Sí. Normalmente ese es uno de los mayores temores, los que se quedan. Por eso es importante uno lograr ese proceso de cerrar ese capítulo y que la familia dentro de toda circunstancia seguirá manejando la vida. ¿Ok? No, acuérdate que el proceso, eh, por aquí lo tenemos un poquito más adelante, el duelo, ¿verdad? El proceso del velatorio es más bien, es más bien una expresión cultural para cerrar un capítulo. En nuestra cultura, por ejemplo, está de moda, usted sabe, la cremación. Y toda persona que me hace la pregunta, teológicamente no hay nada, o sea, pero tiene que ver con la conciencia. Porque nuestra cultura tiene otra práctica, que es un proceso de velatorio, de enterrar a la persona, como cultura. Recuerden que la cultura tiene su efecto en nuestras emociones también. Si estamos preparados para lo otro, qué bien. Pero si no, pues lo ideal sería hacer el proceso. Antes, usted sabe que los velorios duraban 3 días. 3 días.
Pero ya nuestra cultura está preparada para que una noche, y ya, o sea, ya estamos preparados para eso. Pero llegará el momento en que, como un caso que yo atendí hace poco, que la familia literalmente lo velaron a esta persona 2 horas máximo, 2 horas, rápido, se cerró todo, no hubo entierro porque fue cremación, etcétera, porque la familia se sentía preparada. Así que va a depender de la influencia cultural. Yo también recomiendo que si la persona o la familia necesita el espacio para ir cerrando ese capítulo, no se deje llevar por lo económico. Hay que cerrar ese capítulo en el proceso de velatorio. Otro cambio, antes la mayoría, casi todos, las ceremonias de velorio se daban en las casas. Y era parte de la cultura, usted sabe. Ahora, en las funerarias, usted sabe que ese cambio fue bien fuerte, porque tenerlo en la casa era parte también de ir cerrando ese capítulo. Eso es. Pues a veces es un arma de doble filo. Si la persona está preparada, bien, pero si no, le puede causar más daño. Sí, como aquella señora que yo les expliqué a los que cogieron capellanía, que les dijo a los hijos, les hizo hacer un pacto: van a tener mi ceniza en casa. Por favor, comprométanse conmigo. Los hijos, eran 3. Que todas las mañanas van a venir, van a hablar conmigo y yo voy a estar allá obrando por ustedes. Dentro de su filosofía de fe, los hijos así lo hacían. Pero a la semana se cansaron, porque imagínate, toda la mañana, y ahí me llamaron. Yo tuve que darle una explicación exegética completa, porque se sentían incómodos. Miren, esa señora, por lo que quería, tenía toda su vida una manipulación sobre todos sus hijos. Y quería que aún muerta, ellos fueran todos los días. Claro, no tuve la oportunidad de explicarle a ella, lamentablemente, tuve que explicarle a ellos. Sí. Los 4 pasos del duelo: aceptar la pérdida, sentir el dolor. Miren, este punto es sumamente importante. No hay mecanismo ni terapia que quite el dolor. Y es un error uno pretender que alguien pase un proceso tan difícil en una familia y decirle: tú tienes a Dios, ten fe, no te va a doler nada. Miren, es falso. Siempre duele, siempre va a doler, siempre, por mejor cristiano que uno sea, siempre duele la partida de un ser querido. Y uno tiene que estar consciente de eso. Si uno está consciente, uno se prepara reforzando su fe, pidiéndole a Dios fortaleza. Para eso está el Espíritu Santo. Aprender a vivir sin esa persona. Hay una realidad: no va a estar con nosotros. Eso se llama pérdida. Por más que queramos negar, bueno, no hay pérdida para el cristiano. Sí hay pérdida. Ya no estará con nosotros, ya no se sentará a la mesa, ya no hablará conmigo. Yo tengo su voz aquí grabada y claro, puedo saber cómo reaccionará en tal o cual momento, pero la realidad es que no está. Y yo tengo que aprender a vivir sin esa persona. Recuperar el interés por la vida y por los vivos. La vida continúa. Eso, usted sabe que hay 2 términos, lo que es aceptación y resignación. Resignación es: yo sé que pasó, pero tengo coraje, me duele, no puedo, se estanca. Resignación. Hay mucha gente que está en resignación ante una pérdida. Aceptación: también entiende la realidad de lo que pasó, pero dice: aunque me duele, yo sigo. Aunque me duele, camino. Y esa es la diferencia de resignación y aceptación. Finalizar el duelo no es olvidar. Para cada persona puede significar cosas distintas. Miren, cerrar un capítulo. Aquella esposa que se le muere el esposo, en forma jocosa, creo que a algunos estudiantes de capellanía le hablé algo así, y tiene en su mente, y a veces los hijos en forma de broma, pero broma casi seria, le dicen: no te puedes casar porque papi está por ahí y de noche te ala los pies
Entonces, lleva 5 años, 6 años, la viuda, fuertecita todavía. Entonces piensa, ¿cómo reaccionará mi esposo si sabe que yo me estoy comprando un traje moderno, etcétera? Miren, piensa en eso, lamentablemente, pero no, para nada le está ofendiendo su dignidad. Ya él está allí, ya él pasó a la eternidad, ya se cumplió el propósito. El pacto que hicieron decía, hasta que la muerte los separe. O sea, hay gente que piensa, no, cuando yo esté en el cielo me vuelvo a casar. Un amor como ese, hay que evaluarlo bien. Pensar en la persona sin sentir ya ese latigazo del dolor. Siempre hay dolor, pero no tan punzante. Recordarle con ternura y agradecimiento por lo vivido juntos. Poder darle un sentido a todo lo que has vivido en esos meses o años. Es entender con el corazón en la mano que el amor no se acaba con la muerte. Decirle gracias a Dios porque me diste a mi papá tantos años, a mi mamá, a mi hijo para los que han tenido la experiencia difícil de verle a un hijo partir. Gracias. Siempre duele, pero gracias porque me lo diste un tiempo. Reacciones habituales: negación, que usted la conoce, incredulidad, insensibilidad, enojo, resentimiento, tristeza, depresión, negociación, miedo, algunos alivio, sensación de que van a oír el fallecido. Recuerden que la voz de ese fallecido está aquí. Y no es que cuando la persona, alguien te dice, bueno, yo como que escuché a mi esposo, no le digas, reprende al diablo. Es que lo tiene aquí, esa voz la tiene aquí. Normalmente uno reacciona, o sea, cuando somos de esa línea extrema, le decimos, esos son malicias. No, es que esa voz la tiene aquí. Miren, mi hermana falleció joven, 31 años. Estuve por muchos meses escuchando la voz de mi hermana. Porque era mi hermana, estaban bien apegados. Escuchando la voz, la voz, la voz. Yo sabía lo que estaba pasando, sí, imagínense. Yo sabía, entonces yo manejé adecuadamente la situación, pero ante la pérdida, estamos hablando no tan solo eso, la pérdida de un perrito. Aquella señora escuchaba el perrito ladrar y ya se había enterrado. Y decía, tiene que estar por allí. Si no se maneja adecuadamente, se complica a nivel emocional. ¿Ok? ¿Perdón? Sí. Ah, ok. 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 Sí. Sí, miren, hay personas que realmente se apegan tanto. Recuerden que un animalito pasa a ser parte de la familia prácticamente. Y en términos de intervención, es la misma intervención. O sea, hay que darle apoyo. Claro, bíblicamente, eh, la parte inmaterial de los animalitos es muy diferente a la nuestra. Ellos quedan prácticamente, o sea, con la muerte ya dejan de existir. Hay que ayudarle a esa persona porque tiene entonces otras áreas de necesidad. No es que sea idólatra, pero está en un peligro, hay que darle mucho apoyo. Eso significa que hay un dolor muy grande y hay que atenderlo. Lo mejor que podemos hacer es ponernos a las órdenes y nunca criticar, nunca señalar, nunca decirle, mira, eso no es así, sino entender ese dolor, porque sí es un dolor fuerte. Recomendaciones: dar permiso para estar en duelo. O sea, decir, esto es un dolor, pero voy a enfrentarlo. Segundo, dejar de sentir dentro de la persona, ¿verdad?, ese dolor. Dar tiempo para sanar. Ser paciente con uno mismo. No pienses que te volverás loco. Eso le pasa mucho, mucho.
Un dolor tan inmenso que dice, wow, esto va a ser lo último. Se acabó mi vida, se acabó mi vida. Y hay que entenderle a esa persona, cuidarla, protegerla, estar pendiente. Note lo siguiente, después del entierro, muchos no reciben apoyo. Y es un error. Nosotros tenemos que apoyar a la persona todo el tiempo. Después del entierro de ese familiar es que más apoyo necesita. La segunda semana, la tercera semana, el primer mes. Si es alguien bien conocido, el día del cumpleaños, el día de las madres, el día de los padres, etcétera. Dale mucho apoyo. Porque la persona piensa que el dolor es tan fuerte que se va a volver loco. Note este punto interesante. Se deben aplazar decisiones importantes. Y si se toman decisiones, tienen que ser bien documentadas y con muchas recomendaciones. Porque normalmente cuando se toman decisiones ante esa situación, son decisiones que luego se lamenta la persona. Vende todo, regala todo, se va para Estados Unidos por la presión y después lamentablemente, quiere revocar todo. Pero ya regaló la casa, regaló el auto, dejó el trabajo, etcétera. Hacerle entender que no es momento de tomar decisiones. Y si las toma, tiene que ser bien orientado. En cierto modo, nunca te recuperarás de una pérdida significativa, porque inevitablemente cambiará tu vida. Tú decides escoger si ese cambio será para mejor o no. Yo creo en este momento, por favor, reflexionar sobre lo siguiente. Hay una aplicación práctica que ya usted la ha visto sobre la experiencia de David y yo quiero resumirla de esta forma. David enfrentó la pérdida de un hijo que, aunque fue producto de una experiencia muy difícil en la vida de David, David lo amaba mucho. Precisamente por lo que fue. Por lo que fue. Sin embargo, David hace una pregunta. Su gente estaba evaluando a David, que llevaba un tiempo que se había tirado al suelo ayunando, pidiéndole a Dios que sanara a su hijo. Estaba con todo el proceso, vestido de cilicio, etcétera. Y su gente decía, si esto es así, estando su hijo vivo, no quiero pensar cómo reaccionará David cuando muera su hijo. Pero sin embargo, el hijo murió y cómo darle la noticia. Entonces David se percata en el rostro de ellos que el niño había muerto y hace una pregunta. Note la aplicación práctica. Hacer preguntas objetivas. ¿Ha muerto el niño? Respondieron, ha muerto. En ocasiones hay que ser directo, con mucha cortesía, con mucha amabilidad, pero no darle muchas vueltas al asunto. Si murió, si murió. Así que, ser objetivos, mencioné hacer preguntas objetivas. Ha muerto el niño y miren el proceso. Por favor, esta expresión que Dios me dio hace mucho tiempo, quiero que usted la grabe muy bien. No insistas en cosas que ya Dios dio por terminadas. Ya Dios tomó la decisión de llevarse a esa persona. Oye, ¿para qué orar? Para que Dios lo sane. Si en algún momento ya papá Dios. Pero lo aplicamos a toda pérdida. Ya se fue. El esposo de ella se fue. Ya abandonó o se fue. Dejó a su esposa, a sus hijos. Pues ya hay punto final. Nunca pongas un signo de interrogación en algo que el Señor ha puesto. Punto final. Si yo logro entender eso, ya esto se acabó. O sea, ya el esposo no va a estar, la esposa no va a estar, ya mi papá se fue. Tengo mucho dolor, pero ya no está. No hay nada que pueda hacer para que eso pueda ser revocado. Así que tengo que enfocarme en lo próximo. Hay gente que vive en este punto de interrogación por 10 años. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué se fue mi esposo? ¿Por qué se fue mi hijo? ¿Por qué se fue mi esposa? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? Duele realmente, pero ya tenemos que entender que Dios ha puesto un punto y se acabó. Aunque cause dolor, para empezar la próxima jornada en la vida. Reaccionar de forma objetiva. Mira lo que hizo David.
Por favor, esto tómelo también como una reflexión práctica. David se levantó de la tierra, significa aceptar la realidad. Ya murió, ya murió. Segundo, se lavó, significa reinterpretó su filosofía de vida. En ese proceso de lavarse, David estaba pensando, wow, tengo que seguir. Fue una experiencia traumática muy dura que estará conmigo, me estará doliendo siempre, pero yo tengo que manejarla de tal forma que no me detenga. Tercero, se ungió. Significa, Dios te bendiga mucho, se reenfocó. Reenfocarse significa cómo yo viviré sin esa persona. Cómo manejaré la vida sin esa persona. Tercero o cuarto, cambió sus ropas. Capacidad de tornar un trauma en una oportunidad. Normalmente se le llama resiliencia, que usted sabe que está de moda. Ese momento difícil, ese momento tan duro, ¿qué beneficio yo puedo sacar de él? Créanme, todo momento y toda experiencia difícil, de él podemos tener una gran lección espiritual y un crecimiento. Normalmente, y yo creo que usted puede dar fe de esto, las experiencias difíciles nos dan la oportunidad de ver a Dios. Y usted lo ha vivido. Las experiencias duras nos dan la oportunidad de ver a Dios. Yo le diría más, muchos de nosotros estamos aquí sirviéndole a Dios porque pasamos momentos duros. Y aquellos momentos duros de alguna forma nos hicieron reflexionar y venir a Dios. Así que los momentos difíciles no son del todo negativos. Si al final me acercan a Dios, es algo bueno que obtenemos de esa experiencia. Entró en la casa, se alineó al plan de Dios y a su propósito. Yo quiero terminar hasta aquí este módulo 2 y quiero por favor que estemos de pies. Cierra los ojos un momento. Tengo la seguridad de que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido la experiencia dura de ver partir un ser querido. Todos. El papá, la mamá, un vecino, un tío, el abuelo, un familiar. Por lo tanto, lo que hemos hablado no es nuevo para muchos, para usted. A veces uno piensa, tengo que estar totalmente recuperado para ayudar a alguien. No, no. Donde estamos y como estamos, Dios quiere que seamos instrumentos de Él para ayudar a otros. ¿Cuánta gente en momentos de necesidad ante la pérdida de un ser querido, que es una de la pérdida que más flagela, que más duele? ¿Cuántas personas encerradas en una cápsula porque hace un año murió su esposo, 1 año, 2 años murió su papá, su mamá, hace 1 año murió su hijo trágicamente? Qué difícil. Pero Dios nos ha escogido precisamente para extender la mano al que está en necesidad, al que está en momentos de angustias. Todos enfrentamos pérdidas, todos enfrentamos esa realidad. Por lo tanto, nos ayudamos unos a los otros. Piense por favor por un momento, piense por un momento. ¿Cuántas lágrimas usted botó? ¿Cuántas lágrimas derramó? ¿Cuántas lágrimas surcaron sus mejillas en un momento difícil? Por favor, no lo vea como algo insensible de mi parte. Simplemente quiero provocar en ustedes una reacción de vida. Pero cuando uno enfrenta ese momento muy difícil, recibe la noticia, está ante la realidad de un padre, está ante el cuadro de un hijo. En lo personal, usted, porque le llega a la memoria de vez en cuando ese familiar que falleció, claro que sí, le llega a la memoria esa amistad que falleció, que a usted le trastocó, le conmovió fuertemente. Entonces,
¿Qué aprendizaje usted obtuvo de esa experiencia? Yo quiero decirles, usted está aquí por misericordia de Dios. Está caminando, está ejerciendo un ministerio por misericordia de Dios. Porque si hubiese sido por lo fuerte de aquel dolor, usted estuviese en un cuarto encerrado. Porque los dolores que se pasan son duros. Si hubiese sido por el dolor fuerte que le flageló en aquel momento, usted estuviese tendido en una cama. Así que partimos inicialmente de esa premisa. Usted está aquí porque ha sido fortalecido. Porque el Espíritu Santo le ha fortalecido. Y si lo ha hecho con usted, lo puede hacer con alguien que Dios va a poner en nuestro medio. Claro que sí. La segunda parte. Mucha gente está detenida en los procesos de la vida ministerialmente. Escúchalo bien. Hay gente que Dios ha señalado para algo específico. Y hay en muchas ocasiones llega a la memoria, llega a la mente, muchos pensamientos que le dicen: no lo hagas, no camines. No estás preparado para ayudar. Se te va a complicar la situación. No eres un súper especialista para extender la mano. Yo quiero decirles que Dios los ha escogido para este momento. A usted personalmente, véalo de esa forma, para este momento. Por favor, entiéndalo. Enfrentamos momentos difíciles en nuestro país. Lo que pasó en Hawái y lo que está pasando en Guatemala con estos volcanes, véalo a nivel espiritual y a nivel moral y a nivel económico aquí. Volcanes que han estado haciendo erupción. Gente, mucha gente en profunda necesidad. Y uno se pregunta, pero si yo tengo mis pleitos, yo tengo mis necesidades, yo tengo también mis conflictos, ¿cómo podré manejar esto? Oye, Dios sencillamente te ha escogido. No esperes tener resueltas todas las áreas tuyas. Simplemente dile: Señor, aquí estoy disponible para ti. Disponible para lo que tú quieras. En lo absoluto, aquí estoy disponible para ti. Por favor, allí donde está, levante su mano y dígale: Señor, gracias. Cierre los ojos y dígaselo: estoy disponible para ti. Disponible para lo que tú quieras. Arriésguese en las manos de Dios. Arriésguese en las manos de Dios. No importa lo difícil que se vea. Sabes que donde Dios te ha puesto precisamente es con un propósito. Donde Dios te ha ubicado es con un propósito. Dios no hace nada por casualidad, lo hace con un propósito. Y a lo mejor muchas veces nos hacemos una y otra pregunta, no nos damos cuenta. Pero Dios es el que planifica todo. Quiero orar por ustedes. Por favor, mantenga los ojos cerrados y dígale y póngase a la disposición de Dios. Allí en el trabajo, allí en la comunidad, allí en su familia, allí en la iglesia, donde quiera, es el lugar donde Dios quiere que usted sea instrumento de Él. No importa la fe que usted profese. Usted le dice: Señor, aquí estoy, disponible para ti. Disponible para ti, Dios. Disponible para ti, Dios. Aquí estoy, Dios. Señor, presento este grupo de estudiantes. Ellos han aceptado un desafío que tú les has extendido. Hay profunda necesidad en nuestro país. Señor, y vemos como una nube fuerte ha querido presionar espiritualmente. Pero sin embargo, hoy, buen Dios, hay personas que han accedido a ese llamado tuyo. Al igual que múltiples, cientos y miles en nuestro país que se han puesto, buen Dios, en tus manos. Padre Celestial, queremos hacer la diferencia
Nuestro país necesita gente decidida, necesita gente dispuesta. Pero sabemos que es una batalla espiritual, porque allí, buen Dios, es donde tú tomas el control de nuestra salud y de nuestra economía. Es donde tú tomas el control, Padre Celestial, de todas nuestras áreas. Y es donde nosotros de forma contundente y explícita te decimos que no le tenemos miedo a nada si tú estás con nosotros. Que no daremos un paso atrás porque tú estás con nosotros. Que no nos vamos a retractar porque tú estás con nosotros, mi buen Dios. Que seguiremos hacia adelante, no importando el reto y el desafío. En el nombre de Jesús. 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 Para este momento te ha escogido Dios. Simplemente tú lo puedes creer. Para este momento te ha escogido Dios. Dale la mano al que está a tu lado y simplemente dile: no tengas miedo, porque Dios te ha escogido. Acércatele a alguien: no tengas miedo, Dios te ha escogido. Dios te ha escogido para este momento. Dios te ha escogido para este momento. No tengas miedo, echa hacia adelante. Dios te ha escogido. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias. 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 Espíritu Santo, gracias. Quiero agradecerle de forma muy especial a cada uno de ustedes por su gentileza y su bondad. Oye, por favor, mire que está a su lado. Yo veo algo tan especial en ustedes. Míralo, solamente míralo en la cara, el que está a su lado. Se refleja algo tan especial. No te detengas. No te detengas. Hay que seguir. Hay que seguir. Miren, ¿cuántos de ustedes tienen una palabra que Dios le ha dicho? Yo sé que sí. Una palabra que a lo mejor a veces lleva 1 año, 2 años, 3 años. Y uno piensa: ¿cuándo será? ¿Cuándo será? Oye, tiene que entender que es ahora. Que es ahora. Que es ahora. No lo postergue. Escúchalo bien. No lo postergue. No lo trates de evaluar racionalmente. El ser humano a veces tiene la sensación: ¿cómo me arriesgo? ¿Tendrá algún truco Dios por aquí? No. Con Dios nunca perdemos, todo lo contrario, ganamos. Lo hacemos en fe, pero tenga la seguridad de que ganamos. Queremos también agradecerle a la pastora. Amén. Así que un fuerte aplauso, que honra a Dios. Amén. La próxima reunión va a ser el lunes y es la última. Esperamos, usted se registró, vamos a traer los certificados. Esta certificación es una certificación corta como ya vio, pero hay un material muy contundente. Reitero, el sistema es inductivo. Si usted lee todo el material al que tiene acceso, yo le puedo garantizar que el aprendizaje va a ser bien profundo. Nosotros aquí traemos lo práctico. Hay allí toda una documentación teórica muy escogida, que es el que le va a servir de mucho bien. Oremos. Padre, gracias por este momento, gracias por tu visitación en medio nuestro.